Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás, mi colágeno? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si quieres que te entregue lo que es lectura bonus, tienes que ver lo que es el comercial completo, la lectura completa, comenta, comparte, da un like. ¿Para qué? Para que YouTube promocione lo que es tu signo, mi querido Acuario, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal y estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, mi querido Acuario. Muy bien, corazón, muy bien. Mi querido Acuario, te vas a acordar de mí, te vas a acordar de mí. ¿Cómo así, Richard? O tú estás recibiendo contacto, alguna llamada telefónica o mensaje de texto de una persona muy especial porque he visto muchas joyas, para ti es muy importante, esta persona es como la joya del Nilo, o muy pronto vas a recibir una llamada, un mensaje de una persona que es muy especial para ti. Luego la otra imagen que he visto es como si hubiera visto tortas, eventos, cariño, o vas a tener una celebración o posiblemente vas a tener una invitación de esta persona que es especial. Espero que sea buena, te soy sincero, porque solo falta que me diga Richard. Sí me ha llamado Richard, esa persona especial, pero para decirme que se casa con otra o con otro. Ay, Dios mío. Ahí sí te vas a acordar de mí, mi querido Acuario. Pero bueno, se va a poner en contacto, ¿vale? Vamos a ver qué me dice como carta guía, carta consejo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Esta carta. Es que ya existe alguien que te está pensando. O tú de repente ya lo estás pensando, pero no estás cerca, ¿vale? ¿Por qué? Si tú te das cuenta en esta carta, cariño, este personaje está viendo lo que es un atardecer, está en un edificio muy alto, pero a su costado está lo que es el mapa mundi y hay una imagen de un carro, cariño. A ver si se mira bien. No sé si lo mira. Bueno, ya, yo te estoy diciendo todo, ¿vale? Hay la imagen de un carro. Entonces, siento que esta persona está lo que es en la distancia. Y aquí hay como un cordón, corazón, en la cual hay muchos sockets, que digo yo, o muchas bombitas de luz. Cariño, entonces, siento que hay una persona, mi querido Acuario, que está en la distancia, que de repente ya está pensando ponerse en contacto contigo o saber algo de ustedes, cariño. Alguien te recuerda, corazón. No lo tienes cerca, ¿vale? Si no está en la distancia, aunque lo tenga cerca, comunicación cero. Vamos a ver qué más me dicen. Ay, por Dios. A ver qué me dicen. Y tú lo estás sintiendo porque tenemos la carta del as de bastos, cariño. Es como que me dice Richard. ¿Será por eso, Richard, que últimamente lo sueño? ¿Será por eso, Richard, que últimamente prendo la radio y escucho su nombre? Pongo la tele, veo la novela, sale su nombre, yo qué sé, Alberto de la Rúa de las Casas, cariño, con María Antonieta Fernanda, yo qué sé, de los Ríos. Entonces, corazón, siento que tú me dices, Richard, pero es que yo también lo estoy sintiendo, Richard. No sé, escucho una música o de repente estoy por la calle, me viene el recuerdo. Este hombre o esta mujer te está llamando con la mente, mi querido Acuario, y tú lo estás sintiendo ya. Tú lo estás sintiendo. Te acordarás que esta persona te va a llamar. Te acordarás, Acuario, ¿vale? Meto la mano al fuego, corazón. Meto la mano al fuego. Pero alguien te va a llamar, alguien se pone en contacto contigo, alguien quiere saber de ustedes
mi querido Acuario, ¿vale? Bueno, vamos a ver. A ver, te voy a sacar lo que es signos, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Signos. Me sale lo que es un Géminis, me sale lo que es un Libra, me sale Piscis o Acuario, cierras con un Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo, corazón, ¿vale? Solamente esto. Vamos a ver iniciales, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Richa, por Dios, que salga Pepelucho, cruzo los dedos. Que salga el nombre de Pepelucho. A ver, corazón, vamos a ver quién sale, ¿vale? La letra G, de gato y de gata techera. La letra R, la letra Q y la letra P, corazón. Muy bien. Voy a sacarte lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Espero que sea un mensaje de amor, porque veo que tu lectura está muy centrado en el amor. Vamos a ver. No hay otros problemas. No hay otros problemas. Solamente amor veo. Vamos a ver qué más me dicen. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Dice, prosperidad. Escucha, corazón. Se encuentra en una fase de abundancia, todo lo que toca se transforma en oro. Es un periodo propicio para fundar una empresa o desarrollar un nuevo proyecto creativo. No se limite, atrévese a crecer en nuevas posibilidades. Cariño, mira, mi querido Acuario, siento un Escorpio muy fuerte. Yo lo que siento, corazón, que es tu semana de buena racha. Yo siento esto. Siento que si tú en este momento no tienes trabajo y de repente tienes pensado hacer un proyecto por tu cuenta, tenlo por seguro, mi querido Acuario, que va a ir bien. Si tú de repente me dices, Richard, estoy postulando para un trabajo, para un proyecto, tenlo por seguro que tú vas a ser número uno, corazón. Pero tienes que creer, ¿vale? Siento, Acuario, que es una semana de bendición. Es una semana de proyecto, es una semana de renacimiento, de contacto. Es tu mes, cariño. Gracias a Dios, Mercurio retrógrado ya te está dejando, Acuario. ¿Por qué? Porque llevabas una mala racha, corazón. Entonces, gracias. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. El tarot vidente de luz. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios universo me ayude, mi querido Acuario. Ya era hora, ¿no? Porque últimamente en las lecturas te salían muchas desgracias, cariño. Tenemos lo que es la carta también del 4 de copas. Un hito más. Y la carta del 8 de espadas. Yo lo que siento, mi querido Acuario, siento que cuando empiece este contacto, esta comunicación, muchos de vosotros posiblemente se van a preguntar y van a decir, ¿para qué viene? ¿Por qué aparece en estos momentos, cariño? Y quizá de repente porque muchos de ustedes tienen miedo de que algo que ya tienes, pues simplemente se estropee. Hay un grupo de ustedes, Acuario, que posiblemente ya están saliendo con alguien, pero como yo siempre digo, son como los perros de hortelano. No comen ni dejan comer. Fíjate en esta carta. Si tú te das cuenta en esta carta, mi querido Acuario, hay un personaje que está pensando, ¿para qué viene? Hay muchas copas a su alrededor, cariño. Es como que me dice Richard, otra vez la misma historia, lo he dado tantas oportunidades y ahora cuando siento que voy a ser feliz, ya he conocido una persona especial, ¿ahora vuelve? ¿Por qué es así? Porque te vuelvo a decir, Acuario, son como los perros de hortelano, pero esto no quiere decir que tú te sientas obligado, obligada a darle una oportunidad. La última palabra lo vas a tener tú, Acuario. Pero siento, mi querido Acuario, que muchos de vosotros posiblemente te vas a complicar un poco la vida. Si tú tienes pareja, cariño, no te compliques la vida. Porque yo veo que muchos de vosotros dicen, Richard, carne es carne, Richard, ¿vale? Ya estoy cansado de comer siempre frijoles. Necesito carne, Richard. Corazón, no te compliques la vida. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Yo siento, corazón, que aunque a lo mejor de repente muchos de vosotros van a estar renegando, porque ya te veo ya, ¿cómo es posible? Aparece en estos momentos, estoy a punto de casarme, etcétera, etcétera. Corazón, veo que muchos de vosotros se van a dar lo que es un pequeño gustito. Un desliz, Richard, lo comete cualquiera. Ya te veo ya.
Ay, por Dios, Acuario. No te fastidies tu vida, Acuario. No te fastidies. Uno más. Y tenemos lo que es la carta de la justicia. Te veo que vas a tener que tomar lo que es una decisión de una forma fría. No vaya a ser, mi querido Acuario, que vosotros, que a lo mejor tienen pareja, pues al final van a tener que dejar a una persona que también vale la pena. O simplemente, corazón, si tú me dices, Richard, estoy más sola que el agua, ¿vale? Ni el perro me ladra, Richard. A lo mejor aparece esta persona justo cuando tú conoces a una persona muy especial y lamentablemente vas a soltar algo que vale la pena. Pero la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Porque tenemos la carta de la justicia. Bueno, Richard, siempre lo he amado, Richard. Siempre he querido a ese hombre, siempre esa mujer. Pues ya está. Pero la persona que también tienes a tu lado también vale la pena. Richard, no lo quiero, Richard. Lo que no nace, no nace. Ay, Dios mío. Qué práctica que eres cuando te conviene. Qué práctico que eres. Vamos a ver por qué este personaje vuelve a tu vida, ¿vale? ¿Por qué se pone en contacto? A ver, ¿por qué ese cambio, cariño? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Acuario. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Es como que ha habido un cambio, pero para bien. La carta de la sacerdotisa es una carta que dice: ya he aprendido mucho, ya he conocido mundo, he estado con muchas relaciones, pero nada me llena como la energía de Acuario. O que simplemente, corazón, esta persona quiere asentar la cabeza y sabe que la única persona que lo va a aguantar eres tú, mi querido Acuario, ¿vale? Siento que es una persona que viene cambiado, renovado, renovada, cariño. A ver, ¿por qué ese cambio? Richa, qué chismoso que eres. Claro, corazón, es que a mí no me convence, pero bueno. La carta del 8 de bastos, porque el karma ha tocado su vida, cariño, ¿vale? Porque a lo mejor de repente, corazón, ha tenido lo que es una lección de vida. En esta tierra es el cielo y es el infierno. Siento que esta persona, cariño, el karma ha tocado su vida. Por eso que ha cambiado. Por eso. Y el otro punto también, mi querido Acuario, alguien lo ha estado hablando siempre de ti, porque la carta del 8 de bastos está apuntando a la carta de la sacerdotisa. Alguien siempre ha estado comentando, yo qué sé, en una reunión: oye, ¿te acuerdas de Acuario? Uy, está guapísima, ha ido al gimnasio, si tú lo vieras, parece modelo, corazón. Y esta persona, pues, ha visto tu foto, tus redes sociales, y se ha dado cuenta, corazón, pues que ha habido un cambio, ha habido un cambio. A veces, mi querido Acuario, pensamos que lo tenemos todo seguro, cariño, y descuidamos prácticamente esa flor que tenemos en casa, cariño. El amor es como una flor, ¿vale? Hay que regarle constantemente. Puede ser, cariño, que cuando tú estabas con esta persona, al principio todo bonito, te cuidabas tu peinado, te cepillabas todos los días. Cuando empezó la convivencia, cariño, ni te bañabas. Entonces es normal que se apague la llama del amor. Entonces es muy importante, Acuario, es muy importante conservar la llama del amor. Bueno, Richard, pero ya llevo 8 años, 20 años con mi pareja. Pero cariño, corazón, sigue arreglándote, ve a la peluquería, hazte las cejas, cariño, yo qué sé, ve al gimnasio. Richard, pero es que la hamburguesa está buenísima. Come la mitad, poquito a poco, corazón. Tienes que mantener viva la llama del amor, mi querido Acuario. Solteros y solteras, a ver, vamos a ver, ¿qué más me dicen? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Acuario. Solteros y solteras, mi querido Acuario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos, cariño. Te vino un regalo. Es una persona nueva, ¿vale? Lo siento. Ay, Richard, quiero que vuelva Pepe Lucho. No. Una persona nueva viene a tu vida. Vamos a ver qué dice. Y tenemos, ay, por Dios, corazón. Es una persona que sabe lo que quiere, te digo. Es una persona, cariño, que no viene con rodeos. Te conoce, vosotros se conocen y no va a querer de repente tenerte escondidas. Y a ti te encanta eso, Acuario. A ti te encanta, yo qué sé, lo prohibido. Pero esta persona no. Esta persona, todo lo que te va a decir esta persona es cierto. Te va a decir que a lo mejor está separado, pero que quiere formar una relación formal, o simplemente te va a decir que desde que te conoció eres el gran amor de su vida. Inclusive, mi querido Acuario, siento que esta persona posiblemente, corazón, va a querer, después de un tiempo, ¿no? No va a ser tan rápido, va a querer que tú conozcas a su familia.
O la familia simplemente va a querer conocerte, mi querido Acuario. Solteros y solteras, corazón, se te acabó tu época de estar picando de aquí a un lado. Siento que aparece una persona y muchos de vosotros, solteros y solteras, van a formalizar una relación formal. No es una aventura, Acuario, ¿vale? Es una persona que te va a decir, me caso contigo, corazón. ¿No buscabas amor? Ay, Richard, ahora ya lo dudo, Richard, ya lo dudo, porque me he acostumbrado, Richard, a estar, yo que sé, por ahí. Y tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Te recomiendo, mi querido Acuario, que si tú no quieres una relación formal, corazón, se lo digas, porque esta persona viene con buenas intenciones. Esta persona, si tú lo haces daño, corazón, porque siento que está protegido o protegida, te va a llegar el karma. Luego no te quejes, ¿vale? Ay, Richa, llevo 20 años y estoy solterona desde que dejé a ese hombre, a esa mujer. Te va a llegar el karma. Entonces, si esta persona va con buenas intenciones y tú no quieres nada porque quieres seguir comiendo, se lo dices, cariño, lo siento. No estoy preparada para el amor, ¿vale? Quizás de aquí a 20 años. Ahora en estos momentos soy como las gallinas sueltas por el campo. Es así, cacareando, cariño, dejando un huevito por cada esquina. Ay, por Dios, Acuario, por Dios, cariño. Pues no querías amor, Acuario. ¿Quién te entiende, sinceramente? Yo no te entiendo a veces. Muy bien, vamos a ver qué nos dice. Richard, hay chisme. Ay, corazón, me han clonado, Acuario. Me han clonado, corazón. Hay muchos canales y canales punteros que están poniendo en sus títulos y en sus miniaturas, las cartas no mienten. Y ya saben que el algoritmo, cuando vosotros van lo que es al buscador, automáticamente si pone las cartas no mientes, queriendo ver lo que es mis videos, también te lo va a enseñar de ellos, cariño. Es que de verdad. Pero bueno, corazón, no quiero escándalo, ¿vale? Que todo vaya bien. Si esto lo ayuda para su economía, pues bendiciones. Como dicen esa frase, cuando llueve nos mojamos todos, cariño, ¿vale? Lo único que no pueden obtener de mí es mi cuerpo. Mentira. Es mi flow. Es mi flow, cariño, mi carisma. Muy bien, las características. Richard, en música. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Así me quedé, cariño, escandalizado cuando supe que me están clonando. Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas. Evitando el que dirán, mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras que es más fuerte que un volcán. A escondidos de la luna no se puede continuar, por desgracia o por fortuna. No te dejaré de amar. Está, corazón, búscalo, me encanta. Que digan mis vecinos. Escándalo, es un escándalo. Rafael, te amo, corazón, me encanta su música, ¿vale? Vamos a ver las características, búscalo como Rafael. Dice, para muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente estás lidiando con una persona que puede ser del signo Libra o elemento aire. Esta persona de repente no es muy alto ni muy alta, ¿vale? Es una persona que también tiene un poco de inseguridades. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, rubio, natural o pintado. Te enseño las cartas. La carta también del caballero de basto. Vas a conocer a una persona en una reunión. A lo mejor de repente esta persona puede ser un Sagitario o cualquier otro signo. Y veo que vosotros, cariño, van a hacer clic van a hacer, corazón. Veo que ¿cómo vas a poder diferenciar esta persona? Hay un contraste de piel. O tú eres muy morena, muy moreno, y la otra persona es muy rubio, muy rubia, o viceversa, corazón, ¿vale? Pero siento que en esa reunión, en esa fiesta, ustedes van a hacer clic, cariño, amor a primera vista. Esta persona también puede ser de elemento fuego, como también puede ser de elemento agua, mi querido Acuario. Muchísimas gracias, corazón. Un besote. Suscríbete, comenta, comparte, de un like y estamos en contacto. Hasta la vista y cuídate.